Shalom, Ahim, Yahod. Esta semana tenemos la parashá de Barín, que es la primera parashá del libro de Barín, o sea, palabras. La quinta liyá que nos corresponde estudiar está en Devarim 2 al 30. Para empezar este quinto libro de la Torá con buen pie, es necesario que miremos un poco hacia atrás y entendamos dónde estamos parados. Moshe se encuentra en las llanuras de Moab, hablando frente a frente con todo Israel, en un momento muy emotivo. No le está hablando a desconocidos, sino a una comunidad a la cual le tocó madurar a los golpes durante la travesía de los 40 años. Muchos de los que están allí eran apenas unos niños o muchachos menores de 20 años, cuando vinieron las plagas y la apertura del mar, y otros tantos nacieron en plena caminata sobre la arena. Ahora, todos juntos forman la nueva fuerza del pueblo, estacionados justos en la frontera, listos para cruzar. Moshe, actuando como ese líder protector que siempre ha sido, aprovecha estos primeros capítulos para recordarles el viaje de 40 años. Les habla de los jueces que se nombraron para cuidar a la comunidad, pero también les toca una herida vieja, el tremendo error de los exploradores en Cades Barnea. Al recordarles el miedo infundado que hizo caer a la generación de sus padres en el desierto, Moshe busca limpiar la mente de este nuevo liderazgo, dejándoles claro que el éxito de lo que viene no dependerá de sus espadas, sino de la confianza absoluta en el Eterno, en el Creador. Mirando este inicio de forma sencilla, nos damos cuenta de que Moshe nos pone un mapa de la memoria sobre la mesa. Cuando empieza a mencionar lugares del desierto, no está dando una clase de geografía. Realmente está usando esos nombres como un recordatorio muy tierno y velado de las veces que el pueblo se quejó. El maestro Rashi, nuestro gran sabio del siglo XI, nos explica a nivel técnico que Moshe prefirió mencionar los lugares en lugar de los pecados directamente, por el inmenso respeto y amor que le tenía a su gente. Esto nos demuestra que un verdadero líder no busca humillar a sus hermanos, sino corregirlos con paciencia y delicadeza, para ayudarlos a recapacitar. Esta primera revisión nos deja una enseñanza sumamente práctica para nuestra vida diaria. Revisar el pasado y recordar dónde nos caímos no es para llenarnos de culpa, sino para ganar estabilidad almática en los proyectos que tenemos al frente. Moshe les recuerda que el viaje desde el monte Horeb hasta la frontera eran solo 11 días, pero por sus propias dudas tardaron 40 años. El sabio Esforno, en el siglo XIV, nos deja ver que la desesperación almática y la falta de fe en el Todopoderoso son las únicas cosas que alargan nuestros desiertos personales. Si queremos ver la promesa hecha realidad, hay que aprender a escuchar el consejo a tiempo. La orden es clara, no más círculos. Están en el tiempo y en el lugar preciso y toca caminar hacia el norte. Pero antes de que den el primer paso, el Creador les pone un freno, les avisa que van a pasar cerca de las tierras de los hijos de Esab, sus parientes. Hashem les dice que aunque esa gente se va a asustar al ver llegar un pueblo tan grande,
Los israelitas no tienen por qué buscar pleito o querer quitarles el terreno. La orden es tan estricta que les advierte que no les va a dar de esa tierra ni el espacio donde se para la planta de un pie. Si quieren comida o agua durante el viaje, tienen que sacarse el dinero del bolsillo y pagar de manera honesta, sin pasarse de vivos. El exegeta por excelencia de la Torá nos explica un detalle técnico muy bonito. Dice que la palabra para el norte en hebreo también significa ocultar. Con esto el Creador les estaba pidiendo que mantuvieran un perfil bajo, que no fueran presumidos ni anduvieran mostrando su fuerza o sus riquezas para no despertar envidias innecesarias en los pueblos vecinos. Para entender por qué el Todopoderoso cuida tanto ese pedazo de tierra, hay que recordar la historia de la familia. El monte Seir no apareció de la nada. Fue un regalo que el Creador mismo le dio a Esab, el hermano mellizo de Jacob. El sabio Rambán, en el siglo XIII, nos enseña algo muy profundo. El Creador respeta a los pactos y valora mucho el esfuerzo de los padres. Aunque Esab tomó malas decisiones en su vida, seguía siendo nieto de Abraham e hijo de Isaac. Hashem le guardó ese terreno para premiar el gran respeto que Esab siempre tuvo por su padre. Esto nos demuestra que las promesas de la familia se respetan y que la justicia del Creador no cambia la conveniencia. El texto nos regala aquí una valiosa guía de ética para nuestra vida diaria. Nos enseña a dejar de dar vueltas en círculos. A veces nos encerramos en el mismo problema, en la misma mala actitud o en los mismos errores de siempre porque ya nos acostumbramos y nos da flojera cambiar. El Creador nos sacude y nos dice, ya fue suficiente, muévete hacia el norte, es decir, empieza a subir tu nivel. Además, nos da una regla de oro para cuidar nuestra estabilidad almática, el respeto a lo ajeno y la honradez en el día a día. Si queremos ver las promesas hechas realidad en nuestra casa o en el trabajo, no podemos ir por la vida arrebatando cosas o queriendo aprovecharnos de los demás. Pagar por el pan, el agua, con las cuentas claras, nos enseña que un verdadero líder protector construye su bienestar con las manos limpias, respetando el sudor del vecino y confiando que el Creador le dará exactamente lo que necesita para vivir feliz. Acto seguido, el Creador hace una pausa para refrescarle la memoria. Les hace ver una realidad que tal vez no reconocen por estar viviendo el milagro día a día. No hay ninguna necesidad de andar robándole nada a nadie. El Todopoderoso les dice abiertamente, yo te he bendecido en todo lo que haces. Sé perfectamente cada paso que diste en este desierto tan grande y en esos 40 años jamás te he dejado solo. Nunca te faltó nada. Lo que se les está aclarando es que no tienen por qué actuar con desesperación ni andar envidiando lo que tienen otros pueblos. Porque el mismo Creador les dio de comer en la tierra, los va a cuidar en la tierra que va a conquistar. Aquí, Rabbi Shlomo Isaac nos explica que la frase Él sabe de tu caminar significa que el Creador les puso toda su atención y su cariño. Estaba al pendiente de cada detalle, cuidando que no les pasara nada malo
y que tuvieran lo necesario para seguir adelante día a día. Si analizamos los eventos en frío, percibimos que no hubo ningún incidente destructivo, insalvable durante los 40 años de vagar por el desierto. Recordemos que estamos rodeados de pueblos hostiles y aún así Hashem siempre los cuidó. Esto lo dijo Rashi en Devarim 2:7. Si miramos la historia de la familia, este versículo conecta con todo lo que el pueblo vivió en carne propia. La gente que estaba allí en la frontera se acordaba perfectamente de cómo caía la comida del cielo y cómo salía agua de las piedras. El sabio Esforno, en el siglo XIV, nos hace ver que el Creador les estaba recordando que no ocupaban quitarle nada a Esab por hambre o por necesidad. Durante 40 años vivieron protegidos de todo peligro en el desierto. Y esa misma fidelidad del pasado era la prueba de que la promesa hecha a Abraham se iba a cumplir completamente, sin que les hiciera falta nada. Esta sección nos regala un maravilloso bálsamo para el corazón. Cuando nos da la ansiedad en el día a día, nos enseña que para quitar el miedo al futuro hay que voltear hacia atrás y ver lo agradecidos que debemos de estar por el pasado. A veces nos llenamos de preocupaciones, nos estresamos por las cuentas, por el trabajo y nos dan ganas de tomar atajos o de hacer cosas indebidas. Pero el Creador nos detiene y nos dice: yo sé muy bien por el desierto que estás pasando ahorita. Conozco tus problemas y he estado contigo en cada momento de tu vida. Darnos cuenta que al final del día nunca nos ha faltado el pan en la mesa es el secreto para mantener la paz en la casa y la honestidad en el trabajo. Un buen líder protector no vive con miedo a quedarse sin nada. Trabaja tranquilo porque sabe que el Todopoderoso siempre bendice el esfuerzo de la semana, cuando hacemos las cosas con un corazón limpio. En este tramo del camino, dejando atrás las fronteras de Esab, el pueblo se topa con otra nación, el pueblo de Moab. El Creador vuelve a ser muy claro y les da la misma regla: no los molesten, no les busquen pleito, ni se les ocurra declararles la guerra, porque tampoco les voy a dar ni un pedazo de ese territorio. Moshe les abre un paréntesis histórico para animarlos, contándole que esas tierras antes vivían gigantes altísimos y fuertes, pero el Creador se los quitó de encima para dárselos a los descendientes de Lot. La orden final en este punto es moverse de una vez por todas y cruzar el arroyo de Sered. Y el pueblo obedece de inmediato, dando el paso hacia adelante. El gran comentarista clásico nos hace ver un detalle muy importante. Nos explica que, aunque Moab estaba lleno de miedo y se portaron mal con Israel, el Creador protegió sus tierras. Prohibió la guerra por una razón de puro respeto a la familia, obligando a Israel a pasar de largo con la cabeza en alto, pero sin levantar la espada. Lo dice Rashi en Devarim 2:9. Para entender por qué el Todopoderoso cuida tanto a Moab, no hay que volver a revisar el árbol genealógico. Ocurre que los moabitas son los hijos de Lot, el sobrino que viajó con Abraham desde el principio. El sabio Rambán del siglo XIII nos explica la mentalidad del pueblo en este punto. El Creador no se olvida de nadie que haya tenido una conexión con los justos. Lot, a pesar de sus errores, acompañó al patriarca, guardó sus secretos en Egipto y se mantuvo leal en los momentos difíciles. Por eso, ese antiguo lazo familiar y por los méritos de Abraham, el Todopoderoso bendijo también a la descendencia de Lot con una
tierra propia, demostrando que la fidelidad familiar tiene un peso enorme que el Creador respeta a lo largo de las generaciones. Los siguientes versículos nos dan una clave fundamental para cuidar nuestra paz del alma. Hay que aprender a cruzar nuestros propios arroyos y dejar el pasado atrás. El arroyo de Sereg representa ese límite, donde se terminó de quedar la vieja generación que tenía que caer en el desierto. Cruzando significa dejar atrás las viejas quejas, los miedos y las malas costumbres para empezar de cero con una mente limpia. Además, nos enseña que en la vida no todo lo que vemos nos pertenece, ni todo lo que podemos ganar a la fuerza es bueno para nosotros. Hay proyectos, negocios o caminos de otras personas que el Creador ya bendijo, por razones que Él sabe. Y nuestro deber es respetar ese espacio, sin envidias ni peleas. Si miramos el texto con lupa, el Creador no solo le quitó la tierra a esos gigantes por hacer un favor al aire, lo hizo para cumplir la herencia de los hijos de Lot, porque los pueblos antiguos ya habían llegado a su medida. Moshe menciona que eran gigantes altos y numerosos como los Anakim, que eran precisamente los personajes que le habían metido terror a los exploradores, a los Meraglim, en Kadesh Barnea 40 años atrás. Al incluir esto, el mensaje se vuelve el doble de fuerte. Les está demostrando que el miedo de sus padres fue absurdo. Si el Creador pudo barrer con esos mismos gigantes para dárselos a gente que ni siquiera le tenía el pacto de Abraham, con cuánta más razón lo haría por sus propios hijos. Finalizando, justo cuando fallece el último hombre de la vieja generación, el Creador rompe el silencio y le da las órdenes nuevas a Moshe. Primero, le pide pasar de largo por las tierras de los hijos de Amón, sin buscarles pleito, repitiendo la misma regla de respeto a la familia de Lot que ya vimos con Moab. Pero inmediatamente después, el Creador cambia el mapa y les da la orden de cruzar el río Arnón para empezar la conquista grande contra Sihón, el rey de los amorreos. Moshe, buscando llevar las cosas en paz, le pide al rey de Sihón permiso para cruzar por la carretera pública, prometiéndole pagar en efectivo por cada bocado de comida y cada gota de agua. Sin embargo, el rey se niega por completo y sale a hacerles la guerra. El texto nos declara que fue el Creador mismo quien endureció el corazón de este rey para entregarlo en manos de Israel, cumpliendo así su palabra. El maestro Rashi nos vuelve a iluminar con un detalle muy importante. Mientras la vieja generación estuvo bajo el decreto del desierto, el Creador no le habló a Moshe con el cariño íntimo de siempre. Fue hasta que se limpió el campamento que la voz divina volvió a fluir con fuerza. Además, nos hace ver que Moshe ofreció la paz primero porque aprendió del Creador, quien siempre ofrece la paz antes de desatar un juicio. Este cierre resalta la diferencia tan grande que el Todopoderoso hace entre las naciones. A los hijos de Esab y de Lot los protegió por los méritos y los lazos de la familia. Pero Sihón y los amorreos, la historia fue otra, porque ellos habían llenado su medida de maldad. El sabio Rambán en el siglo XIII nos explica que el Creador endureció el espíritu de Sihón no para quitarle el libre albedrío a la mala, sino como un pago justo por la arrogancia del pasado. El Todopoderoso manejó los tiempos con una precisión exacta para que la nueva generación de Israel viera con sus propios ojos que la promesa hecha a Abraham
era una realidad total y que el desierto había quedado atrás. Toda esta marcha nos deja una gran conclusión para el día a día. Las bendiciones nuevas solo empiezan a caminar cuando terminamos de cerrar los ciclos viejos. El Creador esperó que se fuera la última queja del pasado para activar los planes de victoria. Esto nos sirve de lección directa para nuestra vida. No debemos tenerle miedo a las cosas nuevas, a los nuevos proyectos, ni a los cambios que se presentan en el camino. Nuestro único deber es cumplir con nuestro servicio al Creador con un corazón limpio, sabiendo que Él se encargará de hacer el resto. Cuando la gente se nos cierra o nos busca pleito sin motivo, hay que mantener la calma, sabiendo que el Todopoderoso está en completo control de la situación, como está escrito en los Teilín, en los Salmos 55, 23, y dice: echa sobre Hashem tu carga y Él te sostendrá. Un buen líder protector camina tranquilo, ofrece la paz primero y no se asusta por las puertas que se cierran, porque sabe que cuando el Creador endurece el camino de los necios es porque está a punto de entregarte una victoria grande.